Profesores a todo lo largo y ancho del mundo se vuelven virales por las razones equivocadas. La serie estadounidense The Office vuelve a ser viral y estar en boca de todos. ¿Y quién diablos es Joe Rogan y por qué vendió su podcast en 100 malditos millones de dólares a Spotify? Todo esto y más, hoy, aquí. La Tormenta Cerebral es un podcast grabado, producido y conducido por su servilleta, el inigualable Pedro Emet, desde la zona más exclusiva del oriente de la ciudad. Así es, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cómo, dónde y en qué circunstancias estén viendo esto. Y pues sí, el día de hoy vamos a discutir 3 hechos importantes que han acontecido en los últimos meses, sobre todo han tomado mucha relevancia en las últimas semanas. Así que, pues adelante. El primer suceso, los vamos a ir nombrando en orden de importancia, pues para que no nos perdamos, ¿no? Además, también los vamos a ir viendo un poco en orden más bien en orden cronológico y un poquito en orden de importancia, ya que pues ambos han sido relevantes para la cultura popular de una forma u otra, pero el orden cronológico es en este caso lo que más me importa. Sobre todo para no perdernos tanto en el hilo de la conversación, que no nos enredemos y que pierdan el interés al minuto 15. Yo creo que por esa razón mi podcast todavía no vale 100 millones de dólares. Creo que vale unos 20 centavos. Pero ahí vamos así a este paso en, no sé, a 1500 episodios. Podamos venderle Apple Music por unos 80 millones. ¿Cómo no? Nos vamos a poner nuestros moños y nos vamos a poner un poquito caros. Pero bueno, entrando ya en materia propiamente de lo que son estos 3 elementos que el día de hoy quiero discutir. El primero de ellos, profesores que se vuelven virales por las razones equivocadas. ¿Qué sucede? Bueno, muy en concreto tenemos toda esta cuestión de cómo han sido las actividades sociales estos últimos meses por la cuarentena, en lo que básicamente todo se ha reducido al uso de plataformas en línea. Zoom, Google Meet son las más utilizadas. Todo mundo utiliza estas plataformas, todas las empresas lo utilizan, incluso grandes televisoras y grandes noticieros y generadores de contenido, lo cual pues le ha dado un giro drástico a la forma en cómo nosotros vemos el contenido, ¿sí? Ahora los noticieros los vemos como si estuviéramos en una junta y las juntas las vivimos como si fuéramos parte de un noticiero. No lo sé. Todos los que estamos trabajando desde casa y que somos parte de un equipo, podemos entender cómo es esta cuestión. Lo mismo que los chicos que están tomando clase desde sus hogares, en sus computadoras, saben bien a qué me refiero, ¿sí? Han sido muchos los momentos destacados dentro de estas sesiones online que se graban y se viralizan. Ajá, no quiero meterme tanto en el detalle de hablar de aquellos que enseñan los calzones o la gente que sale encuerada atrás de quien está hablando, aunque hay un profesor al que le pasó y bueno, así suele suceder, pero me interesa mucho hablar en concreto de los profesores, porque no solamente porque pertenezco yo al rubro, sino porque considero yo que son los que más están trabajando ahorita mismo, ¿sí? Si bien un presentador puede eh, desarrollar su parte del trabajo, puede tener un equipo atrás, ¿sí? Y no estoy demeritando bajo ninguna circunstancia el trabajo de un presentador, este, pero un profesor muchas veces tiende a tenerlo todo en contra, ¿sí? Muy en concreto, los profesores por lo general solemos tener 3 flancos de ataque, los cuales en muchos casos puede ser un gran apoyo, pero también en otros casos pues puede rompernos, ¿no? Me refiero pues primero que nada a los alumnitos suelen ser muy lindos, muy hermosos, muy preciosos, muy cooperadores, muy trabajadores, muy chambeadores y muy depositarios de la confianza y de las buenas opiniones,
pero también podemos tener alumnos que intentarán bajo todas las medidas posibles hacernos la vida de cuadros y tratar de rompernos la clase. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque los profesores somos figura de autoridad y ellos nos ven como el enemigo. Es un movimiento natural de la vida, pero ahí el profesor debe entrenarse, debe capacitarse y debe estar consciente de que le van a tocar este tipo de chicos en algún momento y debe saber cómo enfrentarlos. ¿Sale? Lo cual pues no significa que deba justificar las acciones de los alumnos que intentan romper una clase o intentan romper a un profesor. ¿Sí? Pero lo que sí quiero dejar muy en claro es que un profesor también suele tener en contra la parte de los papás, ¿sí? También hay papás muy, muy lindos, muy hermosos, muy apoyadores, pero del otro lado pues tenemos papás que parece que no pasaron la prueba de paternidad, tuvieron hijos a lo tonto y tratan de pasarles todos sus padecimientos mentales para que el hijo esté igual de loco, esté igual de deschavetado. No digo que todos los papás sean locos o deschavetados, pero hay algunos que vaya que lo están y en muchas medidas intentan también atacar al profesor, romperlo, tratar de que les suba 20 puntos a su niño, pero que aprendan y que el profesor haga milagros de alguna manera. ¿Sí? Y de la misma manera, pues muchas veces pueden estar las autoridades. Digo, muy en concreto no ha sido mi caso que yo tenga alumnos que quieran, como se dice, pasarse de lanza o papás que intenten ponerme el pie. He conocido autoridades que sí están en contra de los profesores, que les piden milagros, que les piden eh, cosas prácticamente imposibles y que por debajo estén respirándote en la nuca, ¿no? Entonces, esa parte es tan solo un poquito de la realidad de cómo trabaja el profesor ya estando in situ, en clase, ¿sí? ¿A qué se han enfrentado los profesores con esta nueva modalidad de trabajar? Estando en casa, preparando materiales, invirtiendo horas que muchas veces no son remuneradas y sobre todo tratando de entrar a las casas de los demás chicos, este, pues muchas veces fracasando en el intento, ¿no? Un profesor se enfrenta a muchas cosas, ¿sí? Primero que nada, al hecho de que va a estar trabajando en casa. No es lo mismo levantarse, hacer todo el ritual matutino, irse, meterse a un salón de clase y ocupar tu espacio como salón de clase, ¿sí? Tu casa como profesor es tu refugio, es tu zona de descanso, es el lugar donde toda la magia familiar sucede y por magia familiar me refiero a todo un relajo o circunstancias que tienes que arreglar, ¿no? Problemas propios de una vida en familia o de una vida en casa que tienes que arreglar. Y tú estás dándoles la entrada a tus alumnos a esa parte de tu vida, ¿sí? No estamos acostumbrados a que te vean, ajá, en tu casa haciendo parte de tu vida, pero al mismo tiempo trabajando, ¿sí? Eso es algo que bien se debe de entender y no nada más para quienes están en casa trabajando, no siendo profesores, sino para todo el público en general, ¿sí? Lo mismo puede hacer un presentador de la BBC, lo mismo puede hacer un comentarista deportivo, ¿sí? Al final está en su casa y desambiguar esa parte de tu ser no siempre funciona. Otra situación a la que se enfrentan los profesores, como ya decía, era el hecho de percibir una reducción de sueldo. Yo creo que a todos los profesores les sucedió o les está sucediendo o les va a suceder, lo cual también era un movimiento esperado y un movimiento natural dentro de esta crisis. ¿Por qué? Pues porque de quiénes dependen los profesores, pues de las colegiaturas, de los papás, ¿no? Y si los papás no pagan colegiaturas porque sienten que el profesor no está trabajando o no están teniendo el mismo servicio por parte de la escuela o están enfrentando dificultades económicas, pues al que le pegan directamente es al profesor. Muchas veces no lo ven, los papás no llegan a ver esto, ¿sí? El papá simplemente dice, pues sabes que yo ya no voy a pagar porque siento que el profesor no está haciendo su chamba. Cuando el profesor puede estar detrás de la computadora
haciendo malabares para que el chamaco participe, para que el chamaco hable, para que el chamaco se conecte y para que el chamaco pase la materia y aprenda, que es el objetivo primordial de todo profesor, que los chamacos aprendan. Pero ¿qué sucede? Que nos falta un poquito esta empatía y también pues no podemos ser muy empáticos cuando no podemos pagar una colegiatura porque el negocio va mal. Entonces es importante ahí ponernos pues, en los zapatos de todos, ¿no? Pero uno enfrenta esto lo más estoicamente posible, uno trata de resolverle los problemas a los chicos, aún estando en línea, aún a la distancia, aún en casa y aún muy fuera de los horarios normales de trabajo. Un profesor cumple con su jornada laboral, las horas de descarga las utiliza para hacer sus planeaciones, procura prepararse, sabe de antemano que debe ocupar parte de su tiempo extra tomando cursos, estudiando los temas que va a dar, realizando sus planeaciones y tratando de superarse como profesional docente. Pero ahora esto se ha triplicado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente las necesidades cambian, ¿sí? Entonces, lo que en un momento era una junta a horas de trabajo, ahora es una junta a las 5 de la tarde, que es cuando todos los demás profesores pueden, porque ya se ha vuelto esa una necesidad. Y eso al final se ha convertido en una situación desgastante. Sin embargo, les repito, uno trata de hacerlo con el mayor estoicismo posible. Al final, aquí se pone a prueba la pasión del profesor y se da uno cuenta de la calidad de docente que uno es y que sobre todo uno puede llegar a ser, ¿no? Lo cual me lleva a la tercera circunstancia que muchos profesores enfrentan y enfrentamos, que es el uso de la tecnología. No todos los profesores están capacitados para encender una computadora, trabajar en una plataforma como G Suite o conectarse a Zoom y sortear la mayor cantidad de dificultades posibles, ¿sí? Ahora mismo ya comento los casos que vienen a continuación. El primero de ellos, pues el más sencillo, un profesor al que se le fue la pantalla, se le fue la imagen y sale su esposa desnuda atrás de él, ¿no? Es hilarante, claro que sí, pero al final no deja de ser un accidente, ¿no? Justamente uno de los tantísimos portales que comenta esto, en este caso quiero citar al portal en línea del periódico mexicano El Universal. Dice, debido a la pandemia, muchos estudiantes han tenido que tomar sus clases en línea para evitar el contacto y por lo tanto la propagación del virus. Esto es muy cierto, ¿sí? Es por ello que muchos profesores han utilizado la tecnología para seguir con su labor. Este es el caso de un profesor que estaba dando su clase y de repente su esposa apareció pues desnuda en la videollamada. El hecho provocó la risa y sorpresa de los estudiantes, por lo que al percatarse el maestro comenzó a hacer señas a su mujer para que saliera de cuadro, al tiempo que intentaba continuar con su clase. Es un descuido, claramente es un descuido. Digo, es una circunstancia de la que no te percatas estando en el salón de clases, ajá, no sabes qué está atrás o no tienes problema con lo que está atrás. Sí, no es lo mismo cuidar a un chamaco que te hizo una seña obscena o dos alumnitas que ya se están intercambiando recaditos, a que vigiles que atrás de pronto aparezca tu esposa terminándose de bañar o cambiándose, ¿no? Digo, al final pues es una circunstancia natural de la vida en casa, ¿no? Obviamente no deja de ser un hecho sorprendente, gracioso, que te saca completamente de onda, pero consideren que muy probablemente pues este profesor no fue capacitado para tomar una clase, para dar una clase en línea, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Que, por ejemplo, en mi caso muy particular, la escuela para la que yo trabajo nos capacitó inclusive y nos pidió como parte de las demandas para dar clase, este, ciertos estándares al momento de dar la clase, ¿no? Por ejemplo, ellos nos dijeron que utilizáramos un fondo que no causara distracción o que de plano pues nos pegásemos a una pared. Ajá, nos ayudaron mucho con el uso de los micrófonos, tener cuidado con lo que pueda suceder en casa.
nos pidieron que habláramos con las personas que estaban en casa, con la esposa, el esposo, los hijos, pues para evitar tener algún tipo de conflicto, perdón, o generar algún problema al momento de la transmisión de la clase, cosa que pues por lo general hemos tratado de sortear lo mejor posible. No han salido en el instituto para el que yo trabajo situaciones como esta, ¿no? Porque además también pues tratamos de ser lo más cuidadosos con los protocolos de seguridad. Aquí, por ejemplo, al profesor se le fue la grabación de la clase, alguien grabó la clase, alguien externo grabó la clase, alguno de los alumnos, y la posteó en redes, la viralizó. Eso, por ejemplo, para mi instituto es completamente inaceptable. Nosotros debemos tener el control del acceso a la clase y con ese control de acceso a la clase tener el control al contenido. ¿Grabamos las clases? Claro que sí, pero se quedan eh, para uso interno del instituto, ¿sí? Entonces, ¿pudo ser culpa del profesor? Sí, pero también pudo ser culpa de la institución que lo emplea por no haber pensado en este tipo de circunstancias. Porque además un profesor quemado en redes, expuesto en redes sociales, es una institución quemada y expuesta en redes sociales, ¿sí? Entonces, toda institución pues debe tener sus protocolos de seguridad al momento de iniciar con trabajo en línea. El segundo caso, el cual pues también fue bastante polémico, fue el del profesor al que le hicieron una bromita. ¿Qué onda con este profesor? Pues ya era un profesor de edad, era un profesor como de unos 65 o más, al cual se le vio teniendo dificultades técnicas y un chico muy solícito y muy HDP le dijo, pues ¿por qué no aprieta Control Alt F4? No sé, le dio un código el cual provocó que se apagara la computadora del profesor. Es esta clase de códigos que tienden a apagar la computadora, de plano resetearla, formatearla, realmente no lo sé, pero vamos, el chico se ve a todas luces que lo hizo con toda la intención de pues perder la clase o hacerle una mala broma al profesor o de plano fastidiar al profesor, ¿no? Obviamente esto expone una gran falta de empatía. Sí, puede ser gracioso, puede ser divertido. Les repito, todos podemos antagonizar de una forma u otra con los profesores, ¿sí? Francamente no sabemos cómo es el profesor en la vida real, pero ciertamente yo dudo que amerite que aunque sea una persona muy mala, pues que se le hagan ese tipo de cosas, ¿sí? Sobre todo porque si un profesor es muy malo en su práctica o muy malo en su persona, pues los alumnos generan la queja inmediatamente, los directivos reciben la queja y al profesor se le aborda, ¿no? Y si el profesor reincide en su mala praxis o en su mal modus, este, pues simple y sencillamente se le rescinde el contrato y se le despide, ¿sí? Eso ya es una política que prácticamente todas las buenas escuelas y todas las escuelas en general proponen. Ajá, incluso la educación pública, si tenemos a un profesor que ha cometido alguna falta, a lo mejor no se le despide, pero pues sí se le manda a oficina y se le quita el contacto con los alumnos. Entonces, un profesor, por más malo que haya sido, no hubiese llegado a esas alturas del ciclo escolar. Estamos hablando de inicios de la pandemia, marzo, abril, este, teniendo su trabajo, ¿sí me explico? Entonces, la situación fue esta, le hicieron la broma, uno de los hijos de este profesor saltó a los medios y justificó y defendió a su papá, muy bien hecho, y a mí me pareció una forma muy, muy formidable de justificarlo, ¿no? El cual decía, pues mi padre ha sido docente durante 40 años, nunca jamás ha ido a una clase sin antes haberla preparado o haberse preparado él, dependiendo de la forma de la clase. Eso data de un profesionalismo. Además, un docente de 40 años
por amor de Dios, o sea, el hombre debe ser un macho alfa lomo plateado, debe tener hígado de hierro y estómago de piedra, ¿no? Este, y él comentaba que le estaba costando muchísimo trabajo ejercer la parte tecnológica, conectarse en línea, tratar de hacer presentaciones, dar su clase lo mejor posible. Dice, yo le ayudaba, dice este chico, el hijo del profesor, yo le ayudo a mi padre a resolver estas circunstancias, pero realmente, francamente, lo que pasó, pues simple y sencillamente lo fastidió, ¿no? Se deprimió un poco, incluso soltó unas lágrimas, cosa que también pues es muy comprensible porque intentas hacer lo mejor que puedes, la vida te rebasa, la tecnología te rebasa, las circunstancias te pueden llegar a rebasar y el hecho de que no exista esta empatía pues ha generado una serie de problemas, ¿no? Y sí, expone, claro, claro que sí, expone una falta de empatía, ¿no? Realmente, pues los alumnos no saben, no comprenden, no quieren comprender y no les interesa entender todo lo que hay detrás de una clase, ¿sí? Los alumnos que antagonizan con un profesor ven entrar al profesor al cuarto y ven que el enemigo ha llegado, ¿no? Y es atacar, atacar, atacar. Los alumnos que intentan ser buenos por ellos mismos, para ellos mismos, pues ven en el profesor a alguien que les debe resolver los problemas, que les debe atender todas las necesidades y que prácticamente les está haciendo un favor. Y los buenos alumnos sí van a entender a un nivel, a cierto nivel, lo que el profesor se lleva al momento de hacer una clase, preparar una clase, todo lo que conlleva. Eso sí, no se aprende experimentando en cabeza ajena y no hay nada como estar en la situación y los alumnos que después nos convertimos en maestros entendemos las de Caín, entendemos lo que sucede cuando un profesor prepara una clase. Yo fui de esos alumnos, yo fui toda clase de alumno. Fui el alumno que fastidió al profesor, fui el alumno que fue bueno con el profesor, fui el alumno que en algún momento vio en el profesor alguien en quien resolver sus necesidades. Y pagué mi karma, lo pagué con todos los intereses. Pero me he divertido muchísimo y yo muy en lo personal amo esa profesión. No me quejo de absolutamente ningún alumno, de los alumnos también se aprende y, y se aprende a la mala, realmente se aprende a la mala. Lo que me lleva a la tercera situación que es la más extraña de todas y la más prácticamente normal de todas. Ajá, la cual es la profesora que insultó a sus alumnos en la sesión. Ajá, es una maestra que olvidó apagar su micrófono. Citando nuevamente al Universal, dice, posterior a dar su clase en línea, una profesora olvidó apagar su micrófono. Tras ello, profirió una serie de insultos a sus alumnos, sin embargo no contaba con que sus estudiantes no habían todavía abandonado la sesión, por lo que pues al estar escuchando decidieron grabarla. A través de las redes, estos chicos compartieron el video en el que se escucha a la profesora insultar a los alumnos, o sea, un video denuncia con todas las de la ley. ¿Y qué fue lo que dijo esta profesora? Pues esta profesora dijo, ay, se ponen bien perritos los burros cabrones. ¿Sale? Entonces, al final, pues la profesora, wow, como que se quedó de a 6 y ya no supo qué hacer cuando su grupo seguía conectado. Esta circunstancia es más normal de lo que parece, pero ahí sí, la profesora pues no debía de expresarse de esa manera. No solamente no debe dejar de cuidar lo que expresa de sus alumnos, muy independientemente de lo que piense, pero lo que expresas puede romper por completo tu imagen como profesor y puede incluso destruir tu carrera. Tengo entendido pues que a esta profesora sí le rescindieron el contrato, ¿no? Entonces, no estás obligado a pensar de una forma o de otra sobre tus alumnos. Cada alumno es diferente, cada cabeza es un mundo,
pero ahí sí se ejerce el respeto, ¿no? Ahí sí la profesora eh, puede expresarlo de otra forma, ¿no? Yo bien puedo expresar lo que siente la profesora a mis alumnos y se los puedo decir a ellos, pero no utilizando esas palabras, ¿no? Yo puedo decirles, oigan, a ver, pues cálmense, ¿sí? O sea, todavía de que no quieren trabajar, se ponen intensos y estoy parafraseando lo que dijo la profesora, trato de ser respetuoso con ellos, pero les digo la verdad y la verdad es que, bueno, a ver, todavía de que no trabajas, no entregas, ¿exiges? Ajá, ahí la culpa, sí, la tuvo la profesora, fue una situación que la profesora debió cuidar. En el caso, por ejemplo, muy concreto del instituto donde yo trabajo, pues también se contempla eso, ¿no? No es que nada más tengamos al director, al coordinador, viendo nuestras sesiones, sino que también pues las tenemos que grabar. Y hay personal encargado de revisar esas sesiones. Uno las publica en el Classroom, hay personal que se dedica a ver esas sesiones, a revisarlas, a ver que todo esté bien, y aparte se pone como un acervo, ¿sí? El chico que faltó puede acceder a su grupo de Classroom y ver la sesión, ¿sí? Y ver qué se dio, ver qué se trabajó y ponerse al corriente, ¿sí? Por eso uno tiene que ser tan cuidadoso. Ajá, esa profesora debe ser más cuidadosa, ¿sí? Y en la parte de pensar de tus alumnos, pues uno puede pensar y decir misa sobre los alumnos, pero uno tiene que saber dónde y con quién, ¿sí? Yo puedo tener al alumno más odioso del mundo, pero siempre va a haber una razón, ¿sí? Siempre hay una razón. La gran mayoría de esas razones son los padres, ¿sí? Si un alumno es odioso, por lo general el padre o es odioso o no tiene las agallas para corregir al alumno. Pero por lo general los alumnos que son monstruosos, que uno los considera como sus pequeños monstruos, pues no son monstruos que nacen, son monstruos que se hacen y en uno como profesor también está el ser parte de eso, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque muchas veces pasan más tiempo con uno como profesor que con los propios papás. El segundo suceso que ha sido culturalmente relevante en estas últimas semanas y que también fue un poco detonado por la cuarentena es un regreso a la palestra de la serie The Office, la oficina para los cuates latinoamericanos. ¿Qué onda con este programa? Pues es un programa sumamente popular, es uno de los mejores shows televisivos, no lo digo yo, lo dice la crítica especializada. Y también lo digo yo porque soy fan. Este programa tuvo 9 temporadas, se emitió desde el año 2005 hasta el año 2013 y fue trampolín de lanzamiento para carreras como las de Steve Carell, Ed Helms y John Krasinski. Ajá. Este último es uno de los factores más importantes de la vuelta al escenario de esta serie. ¿Por qué? Pues porque primero que nada John Krasinski sigue estando bastante activo en Hollywood. Recordemos que se ganó los elogios de la crítica por su película Un lugar en silencio, la cual es una maravilla y está en algunas plataformas de streaming. Durante este proceso de cuarentena tuvo a bien crear un programa en YouTube llamado Some Good News, algunas buenas noticias, pues el cual se volvió viral inmediatamente y dentro de uno de estos shows reunió al elenco de The Office para ayudar a una pareja a casarse. Él se tomó un curso rápido para ser ministro, casó a la pareja y invitó como dama de honor a Jenna Fisher, que es el personaje de Pam en The Office, y después invitó a todos a hacer un baile muy famoso en uno de los episodios. Precisamente este baile es el baile que realizan cuando dos personajes contraen matrimonio. Ajá, entonces, pues a partir de ahí empezó como un revival, de la misma manera fue una de las series favoritas
para ver durante la cuarentena, elegida por muchas plataformas y por muchísimos usuarios de muchas cuarentenas. Tengo entendido que esta serie se encuentra en Netflix, en Amazon, en Hulu, en todos lados. Ajá, yo muy concretamente la vi por Amazon. Las 9 temporadas son sensacionales. Ajá, es una serie pues muy para ver en familia. No trae cosas que puedan ser ofensivas, que puedan ser vulgares. Es una serie bastante, bastante tranquila. Es una serie muy, muy recomendable. Tiene personajes que se han quedado en el imaginario de la gente, ¿no? Entonces, su vuelta a la viralidad, pues es un poco raro porque, pues por lo general, no le pasa eso a todas las series. Digo, hay series que son virales muchos años, como por ejemplo Friends. Friends es considerado casi casi una religión en algunos lugares. O Los Simpson, ¿no? Que se ponen virales cada cierto tiempo porque ya va a ser su último episodio, que sí, que no, que otras 10 temporadas, que la serie más larga, que ya no tiene la misma calidad o que predice el futuro. Pero el caso muy particular de The Office, pues es una serie muy, muy sujeta a una época, es una serie que bien pudo haberse quedado como un gran clásico y estar en el pasado, pero volvió, y volvió precisamente por esta cuestión, si bien no fue la primera en reunir a un elenco vía Skype o vía Zoom o vía Meet, ese fue La Niñera con la lectura de su episodio piloto, el cual también está fantástico. Sí fue la que generó más movimiento, ¿no? Incluso había gente que no conocía la serie, se acercó, lo cual fue mi caso, y se enamoró por completo. La serie engancha, es adictiva desde sus primeros episodios y realmente uno puede ver a estas tres personalidades que ya dije en un momento muy especial de sus carreras, ¿no? En el caso de Steve Carell, el cual pues fue la estrella del show durante la mayoría de su transmisión, pues él pasó de ser un comediante, productor, miembro de un programa de televisión sindicado, a volverse la estrella del mediados de los años 2000 con su película Virgen a los 40, ¿no? En el caso de Ed Helms, pues es un cuate que tiene muchísimo talento. Él es protagonista de la trilogía de ¿Qué pasó ayer? Y, y fueron encaminando de una forma muy, muy especial tanto Steve Carell como Ed Helms su posición en The Office con sus éxitos en el cine, ¿no? Y bueno, el caso de John Krasinski, pues John Krasinski brilló como el galán de la serie, el buen tipo, el interés amoroso, ajá, y ahora mismo pues tiene una gran carrera en Hollywood, ¿no? Entonces, esa parte como que le ayudó a poner mucho, a traer de vuelta The Office, a que tenga nuevos espectadores, nuevos fans, e incluso abrió un poquitito la ventana a una 10ª temporada. ¿Por qué? Porque un fan durante la cuarentena escribió 24 episodios de una temporada nueva, ¿no? Este, Se duda un poco de que realmente se lleven a cabo, digo, es una serie de 9 temporadas, pero, pero uno puede leer los episodios, más si uno es fan de la serie, puede leer los episodios en internet, están disponibles de forma gratuita en PDF, puede divertirse un ratito, echarse un par de risas, volver, ajá, a ser parte del cuerpo de trabajadores de Dunder Mifflin y soñar, ¿no? Un poquito, claro que sí, cómo no. De la misma manera, por ejemplo, tengo entendido que también hubo un usuario en Animal Farming o Animal Cross Farming, un videojuego, que, que, que montó desde cero todo Dunder Mifflin. Hubo alguien en Minecraft, me parece ser que también lo hizo, y además hubo una plataforma de mensajería que posteó todos eh, todos los guiones de la serie en formato de mensajería instantánea, ¿no? Entonces, realmente se volvió muy, muy viral.
Ahora mismo se ha visto un poco empañado eso y también la figura de John Krasinski se ha visto un poquito empañada porque su canal de YouTube, Some Good News, se lo vendieron a Viacom CBS. Viacom CBS es una de las plataformas de medios más grandes. Tiene en su poder prácticamente todos los medios estadounidenses. Es un conglomerado, es un monopolio. Y le ofrecieron una muy buena suma de dinero a John Krasinski por su canal de YouTube, por su concepto. John Krasinski aceptó. No fueron muy buenas noticias para los fans de Some Good News y ahora mismo se están quejando en internet. ¿Sí? Yo he visto los programas son bastante buenos. Porque además, pues parte de la magia de Some Good News es el mismo John Krasinski, que tiene un montón de amigos. Por ejemplo, también invitó al elenco de Hamilton, al elenco original de la obra de Broadway Hamilton, a hacer un pequeño mashup. Funcionó de maravilla. Y pero sí ha como entristecido un poquito esta cuestión, porque ser parte de un conglomerado como Viacom, pues es tener contenido on demand, no es gratuito como YouTube. Yo ahora mismo puedo irme a YouTube, poner Some Good News y verme todos los episodios. En un rato ya no va a ser así. En un rato pues ya tendré que comprarme un VPN, acceder a los contenidos on demand de CBS y ver, pero ya no vería a John Krasinski. Les repetía, parte de la magia es John Krasinski. John Krasinski ya no va a ejercer como host protagonista de Some Good News, va a ser alguien más. Él solamente va a fungir como productor ejecutivo. Entonces, realmente, pues no, ni idea de cómo tomar esta noticia. Hay gente que lo ha tomado bastante a mal, ha criticado en Twitter, que es la plataforma favorita de los quejosos iracundos. Y francamente, pues no sabemos, ¿no? Yo creo que valdría más la pena si viéramos a Krasinski dirigiendo Some Good News, ¿no? A lo mejor más gente pues diría, bueno, voy a pagar $5.99 al mes, pero voy a ver a Krasinski haciendo lo suyo, ¿no? Pero si no ves a Krasinski, francamente no lo sé, ¿no? E igual pues pone otra vez a YouTube en el ojo del huracán porque y a conglomerados tan grandes como Viacom CBS porque consideran que solamente, la gente considera que solamente las grandes estrellas tienen la posibilidad de llegar a algo todavía más grande, ¿no? Dejando a canales pedorros como pues con sus 100, 200, 500 seguidores. Pero bueno, así las cosas con The Office. Véanla, una serie increíble. En algún momento haré un podcast sobre esto. Lo que también me lleva al hecho de que dos de las protagonistas de la serie, esta Jenna Fisher, el personaje de Pam, y Angela Kinsey, que hace al personaje de Angela, han creado su podcast sobre The Office. Se llama Office Ladies y en este podcast ellas comentan episodio por episodio todas las anécdotas divertidas, todas las tomas falsas, circunstancias que ocurrieron, comentan teorías sobre los fans, cosas que se quedaron volando un poquito en el aire. Y realmente es muy interesante porque hay detalles que uno no notó al ver la serie. Uno ve la serie, se divierte, pero hay muchos detalles, hay muchísimo de lo cual discutir y ellas tienen para aventar para arriba, porque además pues estuvieron ahí, ¿no? Entonces también vale muchísimo la pena ver, más bien en este caso escuchar el podcast de Office Ladies, relatado por Jenna Fisher y Angela Kinsey. Y por último, en este menú del día, ¿quién es Joe Rogan y por qué vendió su podcast a Spotify por $100 millones? La primera pregunta que asalta no es solamente quién es Joe Rogan, sino pues, ¿un podcast vale tanto? Yo digo que sí. ¿Quién es Joe Rogan? Pues Joe Rogan es un presentador estadounidense, es un humorista, ha estado en la WWE y inició su carrera hace 30 años como comediante y stand-upero.
A partir del año 2009 empezó a entrarle a esta onda del podcast, lo cual es maravilloso, yo lo disfruto un montón. Y se ha convertido en el podcast, uno de los podcasts más importantes y más relevantes, no nada más en términos de dinero y descargas, sino también a nivel cultural. Ajá. Yo me preguntaba por qué un podcast valía tanto. Yo no había escuchado a Joe Rogan ni había escuchado su podcast. Ahora mismo no puedo parar de escucharlo, es realmente maravilloso. Este, pero lo que cae en la importancia, lo que lo hace tan importante, tan relevante, son sus invitados y es cómo él trabaja con ellos, cómo él platica con ellos. Tú puedes tener al Papa sentado enfrente de ti, pero si no hablas con él, pues no logras nada, ¿no? Y este señor tiene una forma de hacer conversación maravillosa. Como dice Russell Brand en su canal, ha redefinido el arte de la conversación en el podcast y vale muchísimo la pena, ¿no? ¿Qué onda con sus invitados? Pues son cuates de la talla de Robert Downey Jr., Ted Nugent, James Hetfield, el cantante de Metallica, Macaulay Culkin, la estrella de Mi Pobre Angelito, Elon Musk. De hecho, este episodio en el que entrevistó a Elon Musk se volvió viral mucho más allá del terreno del podcast porque fue el podcast en el que Elon Musk fumó marihuana. ¿Sale? Si se acordarán un tiempo atrás, salió una imagen de Elon Musk, el fundador de Tesla y el que muchos consideran el Tony Stark de la vida real, salió pues fumándose un porro y hablando sobre la Matrix y de que la realidad en la que vivimos puede no ser real, y eso se volvió polémico y se volvió viral y todo el mundo armó un escándalo. Pues fue en este podcast, en el podcast de Joe Rogan. Pero bueno, este señor ha sabido manejar muy bien sus inclinaciones políticas y desarrollar no solamente esas propias inclinaciones políticas, sino también la de personas que no la comparten, pero que logra una convergencia muy padre. Sí, es un señor que habla precioso y que tiene un método de conversación, no sé, yo lo describiría como delicioso, como ameno, ajá. Es capaz de sacudirle la jaula a alguien como Ted Nugent y platicar con él por 3 horas y media, ¿no? Ted Nugent es este famoso guitarrista cuyo éxito Cat Scratch Fever sonó durante todos los 80s, 70s y 80s y es polémico por ser republicano de ultraderecha y ser cazador. O sea, es incómodo para muchas personas, ¿no? Es un cuate que se enoja, es un cuate que salió con una menor de edad en los 80s, es un cuate que regaña a medio mundo y bueno, Joe Rogan lo hace conversar por casi 4 horas. Ajá. Fue capaz de hablar sobre el pasado y los demonios personales de Robert Downey Jr., cosa que casi nadie logra. Y ha logrado sacarle exclusivas a muchísimas personas, ¿no? Por ejemplo, Macaulay Culkin le contó a él y solo a él que había rechazado participar en The Big Bang Theory, ¿sale? Lo cual pues también lo volvió viral. Entonces pues este cuate tiene a las estrellas del momento, a los personajes más relevantes en muchos ámbitos, en el ámbito de los deportes, en el ámbito de la cultura, en el ámbito del cine, de la música, de la política. Ajá, les saca la información con un estilo de platicar muy ameno y pues bueno, eso le genera 2, 3, 10 millones de visualizaciones en YouTube. Su podcast estaba en YouTube, primero estaba en una plataforma de podcast que no es tan grande como Spotify, pero después se mudó a YouTube. En YouTube mudó gran parte de su contenido. Si bien, si ustedes se meten al canal de The Joe Rogan Experience, que es como se llama el podcast de Joe Rogan Experience, van a notar que tiene casi 2000 episodios, pero si tú quieres ver el episodio 1 no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Francamente no lo sé. He tratado de investigar esa parte, pero tengo entendido que parte de esos episodios
son propiedad de esta primer plataforma de podcast en la que él estuvo. Después pasó su contenido a YouTube, en el cual pues es tanto audio como video, y es donde él ha juntado 8.2 millones de suscriptores. Y bueno, ahora esos 8 millones de suscriptores más 10, 11 millones de visualizaciones, recordemos que hay gente que ve los videos y no se suscribe, ¡suscríbanse! Le han valido un contrato con Spotify por 100 millones, ¿sí? Entonces, pues aquí lo que sucede es que Joe Rogan se va a mudar a Spotify a partir del próximo mes de septiembre, y eso porque notaron que en algún punto alcanzó 16 millones de descargas, y también esto se ve como parte de poner a Spotify como la plataforma más grande, no solamente de música, sino también de podcast. Ajá. Esta cuestión del podcast pues es algo que ha generado no solamente empleos y no solamente formas alternativas de información y entretenimiento, sino que también pues es toda una nueva plataforma, ¿no? Para expresión. Mucha gente puede hacer un nombre en el podcast y yo estoy cruzando los dedos, realmente me gusta muchísimo a mí esta experiencia y pues bueno, realmente muchos han logrado el sueño dorado con algo que a lo mejor mucha gente no conoce o no le toma tanta importancia como el formato de podcast, pero en este caso pues es el podcast, ¿no? O sea, no todos pueden presumir de haber platicado con las grandes figuras de la música, del cine, de los deportes y de la propia política, ¿no? Y pues qué bueno, ahora mismo todavía pueden echarse un clavado al canal de Joe Rogan. El canal de Joe Rogan se llama, ahorita les digo cómo se llama, porque no se llama The Joe Rogan Experience, se llama Powerful JRA, Powerful JRE. Y el logotipo es en efecto la rúbrica del podcast, ¿no? Que es la cara brillante de Joe Rogan y dice The Joe Rogan Experience. Entonces, bueno, a la fecha, Joe Rogan está contando con 1480 episodios. Y pues bueno, ¿a quién ha tenido? Ha tenido al humorista Kevin Hart, a Tony Hawk, ha tenido a Elon Musk, tuvo a Elon Musk, que fue uno de los episodios más vistos, al humorista Tom Green, que también es un cuate un poco especial a la hora de ser entrevistado. Ajá, pues no ha dejado de hablar de los temas más relevantes, ¿sí? Hay muchísimas personalidades que tal vez no nos suenen del todo, pero aquí es donde precisamente podemos conocerlos, ¿no? Aquí es donde precisamente podemos asomarnos un poquito a ver quiénes son, a ver qué hacen, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor yo no sé quién es James Hetfield, pues aquí puedo enterarme, ¿no? Puedo escuchar un poquito. Eso sí, hay que tener muy bien pulido el inglés, pues porque obviamente el podcast está en inglés, pero no van a tener ustedes ningún pretexto para escuchar, porque el audio es fenomenal, ¿sí? Tiene muchísima producción, tiene Robert Downey Jr., ya hablé de que invitó a Robert Downey Jr., tiene toda una producción maravillosa, el tipo realmente sabe llevar un podcast, sabe conducir un programa como este. Tiene, por ejemplo, a Josh Home. ¿No sabes quién es Josh Home? Pues métete al programa 1387, el cual pues, lo puso hace 6 meses, lo subió a YouTube hace 6 meses, y te vas a enterar de quién es Josh Home. Vale la pena de que te enteres de quién es alguien como Josh Home. ¿Sale? Entonces, habla con una enorme cantidad de personas. Entrevistó al director Kevin Smith, entrevistó al productor Brian Grazer, que también es muy famoso. Tuvo una conversación con Edward Snowden, este empleado de la CIA que filtró una cantidad enorme de información sobre la agencia. Ajá. Y uno de los puntos más importantes, entrevistó por ejemplo a Roseanne Barr, la actriz Roseanne Barr, que
fue muy famosa en los 80s por su show Roseanne, regresó en los años 2010 para un reboot de su serie Roseanne, y se quemó un poquito por unos tweets racistas que hizo, pero bueno, habla con ella, habla con Steve Aoki, el DJ, habla con Neil deGrasse Tyson, el físico y divulgador científico, ¿sí? Habla con una cantidad impresionante de personas, ¿sí? Lo cual a mí me hace ver que todavía no somos nada, pero vamos para allá y créanme que en algún momento tendremos una gran cantidad de invitados. A lo mejor no tendré yo a Tony Hawk o a Elon Musk, pero bueno, pues podré tener a Eloy Mosco, el cuate que vende los atoles aquí afuera de mi casa. Pues eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Les comento que sí tengo un Instagram. Yo siempre digo que no tengo redes sociales, pero sí tengo un Instagram. El Instagram está como Pedro Herrera Baselis. Me pueden buscar ahí. Ahí he posteado algunos videos precisamente para jalar seguidores. Y algo que me gustaría muchísimo es que me apoyaran divulgando el canal, compartiendo el canal y tratando de hacerlo entre todos, ¿sí? En algún punto ya abriré una nueva convocatoria para que puedas venir al podcast y puedas platicar, lo cual pues va a ser excelente. Pero mientras tanto, cuídense mucho y adiós. La Tormenta Cerebral fue un podcast grabado, producido y conducido por su servilleta el inigualable Pedro Emet desde la zona más exclusiva del oriente de la ciudad. Bye.